Bien, muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a esta dinámica conversatorio, reactivación del mercado de infraestructura a través de las asociaciones público-privadas. Quiero agradecer en especial al doctor Raúl Barrios, presidente del Gremio de la Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y socio principal del estudio Bafur. Me presento, mi nombre es Alejandra Ulfe, soy fundadora de la empresa consultora Agama Projects, contract manager. Mi principal experiencia ha sido en la gestión, en la ejecución de proyectos de infraestructura en el rubro de la minería, educación, hospitalario, energía, ¿no? Y justamente hemos querido abordar este conversatorio debido a la gran coyuntura en el uso de las APPs que estamos teniendo en el Perú. Le doy el pase entonces al doctor Raúl Barrios. Adelante, doctor. Gracias, Alexandra. Bueno, buenas tardes. Yo les agradezco su participación en este webinar que tenemos el día de hoy, que la verdad es un tema muy importante. El tema de las asociaciones públicas privadas realmente ha generado mucho desarrollo de infraestructura en el Perú. Actualmente, bueno, tenemos algunos proyectos que se están aprobando con este sistema y la verdad que tenemos que empujarlo y hacer que más gente conozca que no es tan complicado como parece, pero por eso justamente estamos haciendo este tipo de presentaciones. Este, bueno, nuevamente les agradezco y damos por iniciado el evento. Alejandra, tú adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Barrios. Bueno, quiero invitarlos a que en caso tengan alguna duda o comentario, por favor háganlo a través del chat. Vamos a tratar de que este conversatorio sea bastante ameno y pueda absolver las dudas, ¿no? Como les había comentado, en el rubro de la ingeniería y la construcción tenemos distintos retos, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos esta iniciativa por parte de Proinversión de tener proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas. Para esta oportunidad hemos podido, y agradezco de antemano a Anthony Moreno y Andreina Mayo. Anthony es, bueno, ingeniero titulado con honores de la Católica, tiene una maestría en gestión pública, especialización en inversión pública, ¿no? De hecho, ha sido parte del equipo creador del SNIP y del InvierteP, más de 17 años como funcionario en el MEF y también director del seguimiento y evaluación de la inversión pública. Desde el 2017 es asesor y consultor en inversión pública y asesora a diversas entidades públicas. Ha participado también como consultor en CENEPA, Cordillera Negra, CEDAPAL, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, el Plan Binacional Perú. Y también tenemos a Andreina Mayo, fundadora de la consultora Siembra Proyectos. Ella es abogada con más de 10 años de experiencia, tanto en el sector público como privado. Ha participado en proyectos de infraestructura como minería, en transporte, energía, rubro hospitalario, ¿no? Tiene un gran énfasis en proyectos de asociaciones público-privadas, cuenta con maestría además en educación e investigación y es miembro del PMI, capítulo Argentina y Lima. Aprovechando la experiencia de ambos, quisiera abordar distintos aspectos de asociaciones público-privadas y enfocándonos primero contigo, Anthony, que también hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y además somos docentes, eh, justamente en herramientas para la inversión pública, justamente abordando estos temas tan álgidos como es el funcionamiento del InvierteP, ¿no? Entonces, ¿qué es el InvierteP, Anthony? ¿Cuáles son entonces las buenas experiencias, los retos del InvierteP? ¿Por qué tenemos que hablar de un sistema de entrega de proyectos como el IPD, del Integrated Project Delivery, que tanto venimos incentivando? ¿Y cómo funcionaría justamente en las APPs, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Si nos puedes explicar un poco, ¿qué hace el InvierteP? ¿Cuál es la relación entre el InvierteP con los proyectos que se estructuran bajo las asociaciones público-privadas? Adelante, Anthony, por favor. Gracias, Ale. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Gracias también a Raúl Barrios por permitirme este espacio. A ver, sí,
La idea es aclarar algunos conceptos, ¿no? Y comencemos con ese, con el del Invierte-P. El Estado peruano se mueve con el paradigma de los sistemas, ¿no? Eh, Tenemos 11 sistemas administrativos, que son los sistemas que gestionan los recursos públicos, y en paralelo tenemos unos 50 sistemas funcionales. De hecho, el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, el sistema que maneja las APPs, es también un sistema, pero es un sistema funcional. La diferencia con el sistema administrativo del Invierte-P es que el Invierte-P da las reglas generales para todo tipo de inversión, que el Estado, en el cual el Estado se va a involucrar, ¿no? Hay diferentes formas de involucramiento. Está la obra pública tradicional, ¿no? Está las APPs, están las horas por impuestos, están incluso los proyectos y las horas en particular gestionadas por administración directa. Y en fin, hay algunos regímenes especiales también, pero todos tienen en común que deben pasar de alguna manera por un sistema común, que es justamente el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como InvierteP. Este es un sistema que intenta unificar conceptos. En algunos casos no solamente los unifica, sino también los complejiza sin querer, pero es un sistema que está permanentemente intentando simplificarse, ¿no? Lo último que puedo decir rápidamente del InvierteP para pasar a la pregunta es que el InvierteP maneja un ciclo de inversión, así como también hay un ciclo de las APPs, también hay un ciclo de inversión. Y es bueno mencionarlo, ¿no? Todo comienza con una programación multianual de inversiones, donde justamente las ideas se van a ir analizando, se van a ir orientando hacia lo que denominamos el cierre de brechas, ¿no? Y hay que entender que una brecha para el InvierteP no es simplemente una necesidad, todo el mundo tiene necesidades y hay muchas necesidades. Una brecha en el InvierteP es obviamente una necesidad no satisfecha, pública, pero que a su vez ha sido sistematizada por el sector. Es decir, todas las brechas que maneja el InvierteP, el sector, un ministerio X, lo ha validado. O sea, no es que alguien venga y diga, yo tengo una brecha, así que hagamos un proyecto. No. El sistema de brechas está ya validado por los sectores, ¿no? Entonces, la primera tarea de toda inversión es justamente pasar por este sistema de brechas que se llama programación multianual de inversiones. Ahí hay una relación directa con el mundo de las APPs. ¿Por qué? Porque todas las APPs tienen que pasar también por la programación multianual de inversiones. Sabemos que el ciclo de APPs también tiene varias fases, tiene 5 fases, y la primera fase justamente es la planificación y la programación, ¿no? Esta fase 1 de las APPs se vincula con la fase 1 del InvierteP. No son lo mismo, pero pretenden más o menos algo similar, ¿no? Pretenden, antes de pasar a usar recursos públicos, a ingentes recursos públicos, bueno, vamos a planificar un poco, ¿no? Entonces, la norma menciona taxativamente que todas las APPs tienen que estar en el programa multianual de inversiones, es decir, tienen que pasar por el InvierteP por la fase 1 por lo menos, ¿no? La fase de programación multianual de inversiones, que tiene un conjunto de reglas. No toda idea va a pasar esta fase, ¿no? Algunas ideas se van a quedar en el camino. Lo mismo puede pasar también con alguna idea de APP. Entonces, ahí hay un doble reto de las APPs. Uno, satisfacer los requerimientos formales, legales y técnicos de la programación multianual, y satisfacer los requerimientos técnicos legales propios de la planificación de APPs, ¿no? Entonces, hay dos momentos que se tienen que juntar en el tiempo. Eso por un lado. Luego viene la segunda fase. La segunda fase de las inversiones en el país se llama fase de formulación y evaluación. La fase de formulación y evaluación del ciclo de inversiones también es una fase, bueno, es una fase que también es de estudio, ¿no? Básicamente es un estudio, un análisis costo-beneficio, porque hay que entender que no todas las inversiones que se programan o porque se necesitan, se van a poder hacer en el mismo tiempo. Incluso algunas ni siquiera se van a poder hacer, ¿no? Por temas
costo-beneficio, ¿no? Porque algunas necesidades son más costosas que beneficiosas para la sociedad, ¿no? El análisis costo-beneficio es un análisis social. Se calcula y se identifica, se formula y se intenta valorizar beneficios sociales, costos sociales. Eso es la fase de formulación y evaluación, y el producto que más conocemos de esa fase es el famoso perfil, ¿no? El estudio de preinversión. Ya no existen las factibilidades, por si acaso, ¿ah? Es perfil solamente, ¿no? En el mundo de las APPs todavía se sigue hablando de factibilidades, pero eso en el InviérteP ya no existe. Lo que era la factibilidad actualmente es el perfil. Ese segundo punto también se relaciona con las APPs, porque las APPs, bueno, las cofinanciadas, por lo menos, tienen la obligación técnica legal de formularse y evaluarse según los cánones del InviérteP. Entonces tienen que demostrar su rentabilidad social. Bueno, me corrijo, tienen que pasar por la formulación y evaluación del InviérteP, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? La evaluación social se realiza, pero la que es determinante es la evaluación económica, ¿no? Una evaluación privada económica, ¿no? Justamente por eso es una APP. Pero tiene que pasar, o sea, toda la formatería, todos los procedimientos de registro que exige el InviérteP en cuanto a este análisis, tiene que hacerse en el caso de las APPs. La gran diferencia, como ya dije, es que en una APP se va a profundizar más que nada el análisis de rentabilidad privada. Y por otro lado, también se va a incidir en el desarrollo de alternativas. Un proyecto común y corriente va a tener que pasar por varias reglas, pero en el caso de APPs se focaliza básicamente en dos, ¿no? El tema de análisis de alternativas y el tema de rentabilidad privada, rentabilidad económica privada, ¿no? Pero tiene que pasar por el InviérteP también. La fase que está exonerada del InviérteP, o no exonerada, pero no tiene mucha injerencia, ya es la misma ejecución, que es la tercera fase del InviérteP, ¿no? El InviérteP entonces tiene programación multianual de inversiones, tiene fase de formulación y evaluación, una sola fase, y tiene la fase de ejecución y finalmente la fase de funcionamiento, que es la operación y mantenimiento, ¿no? Las APP se vinculan directamente con la fase 1, con la fase 2, con la fase 3 no tanto, porque justamente ese es el beneficio de las APPs, que la ejecución lo van a hacer, digamos, según cánones privados. El privado asume ese riesgo, y donde nuevamente se van a relacionar bastante es en la fase de funcionamiento, ¿no? Porque las APP es justamente uno de los, digamos, beneficios grandes en comparación con la obra pública, es que de alguna manera también te garantiza la operación y mantenimiento, cosa que no está garantizado cuando uno formula un proyecto común y corriente. Que es todo un tema discutirlo, ¿no? Se hace mucha obra pública en el InviérteP, pero la operación y mantenimiento solamente es un buen deseo, no está garantizado. En cambio, con una APP incluye ese componente en el financiamiento, y eso es una cosa interesante de evaluar, ¿no? Nuevamente, en la parte de ejecución, como digo, no es tanta la intervención del InviérteP. El InviérteP tiene sus mecanismos, y el InviérteP lo que señala en buena cuenta es que cada proyecto se ejecuta de acuerdo a sus reglas contractuales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto público, de una obra pública, se va a ejecutar según las normas contractuales existentes, que en este caso sería la ley de contrataciones normalmente, ¿no? Si se va a ejecutar mediante una APP, serían las reglas contractuales que están básicamente en el contrato de APP, ¿no? Entonces, no es tanta la injerencia del InviérteP, salvo, nuevamente, insisto, el tema de formatería, ¿no? Que se tiene que registrar de todas maneras, ¿no? Eso para comenzar, Ale, no sé si Sí, hay algo. muy interesante lo que dice porque definitivamente tenemos que entender en líneas generales, pues, que existen fases del InviérteP y existen fases propias de los APP, ¿no? Entonces, si coinciden en cierto punto de las dos primeras fases, es correcto. Y justamente de lo que mencionabas, Anthony, me quisiera hacer un comentario, porque justamente es la fase de ejecución contra la fase de estructuración, que es la tercera etapa de las APPs, donde tú mencionaste que
funcionan los cánones privados, y es donde puedo ver a nivel de ejecución cuáles son estos retos que tenemos. Y a nivel de retos es, ¿por qué demoran tanto los proyectos? ¿Por qué a la hora de escoger un sistema de entrega de proyecto estamos todos felices? Y no es por criticar uno específico, pero yo puedo ir con una app, yo puedo ir con un G2E, yo puedo ir con cualquiera, pero el problema, bajo mi punto de vista y experiencia, que hay que afrontar es también en la ejecución, ¿no? Es más, o mejor dicho, me corrijo, no únicamente en la ejecución, o sea, hay que atacar la causa raíz, pero en la ejecución es un, digamos, un punto en el cual ya se pueden ver consecuencias, ¿no? Entonces, qué importante es utilizar buenas prácticas de proyecto, cómo podríamos utilizar las buenas prácticas de proyecto aplicadas internacionalmente en el sistema, por ejemplo, de InvierteP, en todas estas distintas fases. Estas mejores prácticas de proyecto, enfocándonos en el IPD específicamente, también podrían ser aplicadas a las fases, a las distintas fases de APPs, ¿no? Entonces, un poco para redondear mi idea es, yo puedo escoger un sistema de entrega de proyectos, pero lo más trascendental de lo que yo he podido ver es tener estas prácticas colaborativas, ¿no? ¿A qué me refiero con prácticas colaborativas? Yo creo que ahí distintas oportunidades, hemos tenido la oportunidad de debatirlo y conversarlo, que tenemos un gran reto de cómo llegar estas prácticas colaborativas a la realidad del sistema público, ¿no? Del InvierteP, ¿cómo lo llevamos? ¿No? Entonces ahí quisiera también que comentes un poco qué prácticas justamente del IPD tú recomiendas que se utilicen en el InvierteP, ¿no? Y cómo podría estos también contribuir a las prácticas de las APP, ¿no? Justamente. Ya, sí, ese tema es apasionante, ¿no? Y apasionante porque hasta cierto punto es nuevo para la gestión pública. Así que yo creo que primero, si me permites, solamente un minuto para Sí, dar un pequeño concepto de lo que es un IPD o de lo que estamos hablando con el sistema de entrega, ¿no? Porque seguro mucha gente que está escuchando que pertenece a mi mundo de InvierteP no sabe qué es eso, ¿no? A ver, todo tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no? Hay muchas fuentes de riesgos y uno de los riesgos más grandes es cómo yo finalmente relaciono los diferentes actores en plena ejecución, es decir, el actor proyectista con el actor Estado, ¿no? La unidad ejecutora, con el actor supervisor, con el actor ejecutor, con el actor proveedor, subcontratista, en fin, hay diferentes actores y hay diferentes formas de relacionarlos. Por defecto, no se piensa en eso, ¿no? Por mala costumbre, o simplemente por, qué sé yo, por cosas que solamente se explican en el Estado peruano, ese tema no se toca. Simplemente se asume que un modelo tradicional, digamos, de hacer relaciones uno a uno, ¿no? El Estado con el supervisor, el Estado con el contratista, el Estado con el proyectista, el Estado, ¿no? Directamente con el Estado. Al final nos llenamos de un montón de contratos y sobre todo, y más complicado aún, es que se hace todo esto en momentos diferentes con una serie de incentivos perversos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contrato Estado con proyectista y termino un expediente técnico, automáticamente el siguiente contrato, que sería el contrato del Estado con el ejecutor, van a tener el incentivo natural, ni siquiera perverso, de observar todo lo que se hizo anteriormente y buscar alguna modificación, una ampliación, ¿no? Y todos vivimos engañados pensando que el problema es un mal expediente técnico. Bueno, para comenzar, no existen expedientes técnicos perfectos. Entonces, cualquiera puede encontrar, digamos, inconsistencias, incompatibilidades, fallas en expedientes técnicos. Y eso es el sistema de entrega. El sistema de entrega tradicional que mencionamos, que ni siquiera se discute y se da por defecto que debe ser así, es el sistema desintegrado, ¿no? Que como tú sabes, la literatura le llama el design build. El diseña, licita y construye. Exactamente. Es decir, que la entidad pública haga un primer contrato de expediente técnico, luego se termine ese contrato, se tenga el expediente técnico, Dios quiera sin fallas, lo cual es imposible, pero bueno, es lo que todo el mundo dice,
y luego con ese expediente técnico se hace un segundo contrato para la obra. Ese es el diseño tradicional y mucha gente en el InviarTP, mucho operador siente que eso es lo único que existe. No. Cuando Alejandra está hablando de sistemas de entrega, de IPD, está indicando indirectamente que existe un universo completo de posibilidades. La misma APP es una posibilidad, es un sistema de entrega, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Y el IPD también es un sistema de entrega. El IPD lo que intenta es justamente integrar, por eso IPD, IPD, Integrated Project Delivery, o sea, integra justamente la entidad pública con el proyectista y con el ejecutor a la vez, en el mismo momento. Ese es el tema, ¿no? O por lo menos intentar que sea lo más cercano posible en el tiempo, para evitar muchos problemas futuros. Dicho eso, entonces, ¿qué cosa es lo que se puede aprender? Bueno, una de las cosas importantes es que no tenemos elección en el Perú, ¿no? En el Perú prácticamente en la hora tradicional el único sistema es separar todo, porque eso es lo que dice la ley de contrataciones, ¿no? Y eso se fortalece con el paradigma también de control que tiene la Contraloría. Entonces, prácticamente estamos condenados a ser el sistema más ineficiente de todos. Eventualmente se abren algunas puertas. El gobierno, por ejemplo, es una puerta para usar otro sistema de entrega más integrado, ¿no? Lo que debería pasar a futuro, a un corto plazo, ojalá es que la norma nacional permita un abanico de posibilidades, un abanico de sistemas de entrega y que cada proyecto analice cuál es el mejor sistema que le conviene. El IPD es para mí uno de los mejores sistemas. No creo que sea útil siempre, pero te da buenas prácticas como filosofía, digamos, ¿no? Y Claro, hay muchas cosas que el InviarTP y las APPs también deberían aprender de esta filosofía. Porque para mí sí, el problema con las APPs, y lo hemos notado en los últimos años, aunque en los últimos años se ha ido levantando, pero era curioso cómo el 2015, 16, 17 solamente salía una APP, ¿no? Con el potencial que tiene el Perú, o ninguna APP, ¿no? O sea, entonces uno se preguntaba, ¿por qué un sistema de entrega que normalmente es exitoso en el mundo como las APPs en el Perú no funciona? Y mm, recién en los últimos años, post pandemia, se están intentando levantar la cabeza. Y tiene que ver con una recomendación del IPD básica, ¿no? La participación temprana de actores. Eso no se cumple en las APPs nacionales, tampoco se cumple en el InviarTP. Casi siempre la APP nacional o el InviarTP, y peor aún, los dos juntos, tienen el paradigma de la secuencia, de la linealidad. Ejemplo, hemos dicho que en algún momento tengo que formular un proyecto, ¿no? Formulo mi proyecto después de 1 o 2 años, porque eso es lo que se tarda más o menos la formulación de un proyecto grande, las APPs hacen proyectos grandes, fácil se pueden tardar 1 año, ¿ah? O 2 años. Y el evaluador en todo ese tiempo no ha participado. El evaluador ni siquiera sabe que existe ese proyecto. De repente le llega una solicitud y le dice, oye, evalúa este proyecto. Después de 1 o 2 años que se ha formulado el proyecto, recién el evaluador se empapa del tema, comienza a estudiar y emite una opinión, ¿no? ¿Y cuál es la opinión? Simplemente por ser humano, ¿no? Por razonamiento natural de las personas, su opinión siempre va a ser una observación, nunca va a aprobar a la primera. Entonces ya perdimos ya varios meses intentando que este evaluador conozca el proyecto, que nunca lo va a conocer 100%, y ha emitido una opinión que casi siempre va a ser una observación. Ahí nomás se nos van los meses, ¿no? Este es un pequeño ejemplo que se replica constantemente en el InviarTP y las APPs en su norma vigente también lo mismo. Siempre llega un segundo o un tercero que corrige al anterior. Es curioso que en otras partes del mundo las APPs básicamente solamente tienen una opinión, la opinión del ente financiero que te dice si hay plata o no hay plata, ¿no? Como es en Chile, en otras partes. Básicamente la intervención es una sola intervención y esa intervención es ¿hay plata o no hay plata? En cambio acá en el Perú pasa a regulador, pasa a ProRegión, pasa al MEF, la Contraloría que no tiene nada que ver también es consultada y cada uno con una opinión diferente, distinta, cuestionando lo anterior. Eso que pasa con APPs también pasa en el InviarTP, ¿no? Mucha gente evalúa sin conocer la formulación, mucha gente ejecuta sin conocer el diseño. Entonces, ese es crónico de una muerte anunciada.
¿Qué podemos aprender del IPD, del IPD, tanto en APPs como en el InviérteP? Participación temprana, es decir, mientras yo formulo el proyecto, en varias iteraciones puede participar el evaluador. Entonces hace una evaluación concurrente, en paralelo. Entonces yo me tardo un año formulando un proyecto, pero puedo tener 7, 8, 9 evaluaciones concurrentes en ese mismo año. Termino mi año de formulación, también terminé mi evaluación. Ya tengo mi proyecto formulado y evaluado, ¿no? Y eso la norma ahora lo permite, dicho sea de paso. No la fomenta, pues lo permite, ¿no? En la ejecución también la misma cosa. Seguimos con el modelo tradicional de primero el expediente, después la ejecución, y el que ejecuta no hizo el expediente y por lo tanto siempre cuestiona el expediente, ¿no? ¿Qué pasaría si se contrata en el mismo momento al ejecutor y que el ejecutor participe del diseño revisando, chequeando, cuestionándolo, pero oportunamente, no después, ¿no? Sino oportunamente? La concurrencia es una de las cosas fundamentales que podemos aprender del IPD, y esto se tiene que formalizar, legalizar, no tanto en las normas mismas, porque las normas lo que pueden hacer simplemente es permitir todo esto, pero se legalizan en cláusulas, y ahí surge justamente los contratos relacionales, colaborativos, ¿no? Y permitir el uso de estos contratos colaborativos. No obtener esto es que, por no tener todas estas facilidades formales, legales, es que suena tan tentador irnos a un gobierno a gobierno, ¿no? Pero el gobierno a gobierno no es más ni menos que eso, o sea, simplemente un mecanismo técnico legal que me permita participación temprana, un contrato colaborativo, ¿no? Que me permita hacer estas buenas prácticas de gestión, ¿no? Más o menos por ahí te podría decir. Genial, Anthony, gracias por estos comentarios tan valiosos. De hecho, como tú lo has mencionado, ¿no? Es la etapa de formulación y evaluación tan trascendental donde nosotros tenemos que ya implementar estas prácticas, tanto para el InviérteP como para la fase de formulación de las APPs, ¿no? Y de hecho, tú lo has dicho, ¿no? Es, digamos, y es algo que también siempre digo, ¿no? El contrato colaborativo es una de las herramientas, en realidad, que podrían fomentar esta integración para poder involucrar a quien construye, que sabe de la lógica de constructividad. Muchas veces el diseñador no considera eso, ¿no? Involucramos al constructor. Involucramos a los otros consultores también de la etapa de operación y mantenimiento. Porque fíjate qué importante es involucrar a quien finalmente sabe de la operación del proyecto y que muchas veces en el diseño no se considera esos datos. El BIM, por ejemplo. El Building Information Modeling es una herramienta de gestión, ¿no? En algún momento empezaron a hablar de que era una tecnología. Que usa una tecnología es una cosa, pero sirve como herramienta. Si se sabe utilizar bien, es una herramienta que te ayuda también a poder integrar, ¿no? Las distintas fases del InviérteP y por ende también las distintas fases de las APPs. Ya con Andreina vamos a poder abordar un poco más justamente lo que queremos, a lo que queremos llegar, es el interés de pues, empresas que actualmente están viendo el Perú, evidentemente con tantos proyectos que están saliendo. Últimamente ha salido, por ejemplo, el Puerto Marcona, tenemos el anillo vial también, tremendo proyecto, un proyectazo, ¿no? Esto, de hecho, se da de paso para el evento, creo, el 29 de marzo, la fecha para que se presenten, ¿no? Y en realidad, pues, la pregunta es, ¿sabemos cuáles son las, digamos, retos, deficiencias de esta ir fase por fase? Pero que se puede hacer en la integración, sí se puede hacer. De hecho, estas empresas que están postulando para ejecutar proyectos con APPs son empresas que saben de gestión de proyectos. Y hay que exigir, o sea, acá hay el punto de que siempre yo también digo, ¿no? Hay que saber qué le exijo, ya sea si es una APP, si es un G2G, o sea, realmente yo como peruano tenemos buenos profesionales, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos últimamente veo un gran interés en el involucramiento de estas prácticas del IPD y vamos viendo, entonces, que va a llegar un punto en el cual nosotros seamos los que vayamos a implementar a la larga, ¿no? Y en esta suerte de mejora continua en nuestros proyectos, las prácticas del IPD, de los contratos colaborativos,
Ale, ¿no? exacto, exacto. Si me permites una pequeña intervención nomás. Sí, sí, claro. Sí, mira, eso es clave, ¿no? O sea, el funcionario peruano tiene que, por el lado de nosotros, tenemos que saber exigir, ¿no? Porque las herramientas están, y yo diría que como nunca las facilidades normativas, a pesar de lo que he dicho, de lo que se puede mejorar, pues también tienen apertura, ¿no? O sea, hay espacios para mejorar. Eh, pero tienes que saber de todo eso para tú justamente aterrizarlo y exigirlo. Un ejemplo bien concreto. El año pasado estuve de asesor en un gobierno regional que tiene el presupuesto más grande de los gobiernos regionales, y hay un proyecto que se hizo justamente con todo esto, pero no se negoció adecuadamente y simplemente se escogió mal el sistema de entrega y se escogió mal incluso el contrato colaborativo, ¿no? Una carretera muy importante, una vía expresa en realidad, ¿no? Se hizo bajo un mecanismo, un FIDIC, pero en lugar de ser un FIDIC plateado, un FIDIC un poquito amarillo tal vez, más colaborativo, se cogió un FIDIC rojo, adecuado para el banco que estaba Mm, financiando, que le llaman FIDIC rosado, que no es más ni menos que la misma ley de contrataciones. Resultado, un desastre, ¿no? Más de 10 años, un montón de presupuesto gastado, un montón de problemas en la zona, ¿no? Muchos negocios que han cerrado. La vía expresa, por supuesto, no ha salido y posiblemente no va a salir en buen tiempo también, ¿no? Ya han pasado más de 10 años. Nuevamente, el proveedor sí conocía estas cosas, el banco sí conocía estas cosas, pero el funcionario peruano que no conoce simplemente acepta lo que le dan y a veces le dan lo más sencillo, que no es lo que necesariamente conviene al proyecto, ¿no? Entonces hay que saber sentarnos, hay que exigir colaboración, hay que exigir concurrencia, hay que exigir temas de relaciones, hay que exigir integración, ¿no? Y todo lo que sabemos puede ayudar a una mejor ejecución, pero hay que ujú. exigirlo, no solamente quedarnos con la fórmula del financiamiento o las cláusulas del contrato tradicionales, o sea, también hay que exigir el sistema de entrega, ¿no? Y el Perfecto, contrato que va a Anthony. soportarlo. Sí, Gracias, gracias por ese tip tan trascendental. De hecho, me gustaría hablar de APPs un poquito más específico a las iniciativas privadas, porque a veces cuando hablan de APPs piensan, wow, o sea, tiene que ser un proyecto realmente muy grande para yo poder como funcionario público escoger una APP. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué significa el hecho de que yo como funcionario pueda decidir hacer una APP? ¿No? Y para eso, Andreina, por favor, si nos puedes contar un poco, si yo me pongo en una posición de empresa privada y tengo una idea de proyecto, ¿cómo lo puedo volcar a una APP? ¿Cómo puedo yo proponer esta suerte de proyecto bajo la modalidad de APP? Si nos puedes ilustrar un poco, por favor, Andreina, adelante. Sí, Ale, gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, Antonio nos estaba contando un poco, haciendo un paralelo entre el sistema Invierte y el sistema de las APPs, pero bueno, hagamos las cosas un poco simples, ¿no? Las APPs, para empezar, pueden tener un origen público, por iniciativa pública o por iniciativa privada. En este caso, para una empresa, es posible presentar una idea, gestionar una idea, ya sea que se presente de a uno o con otra empresa, puede ser una empresa nacional, puede ser una empresa nacional con una empresa extranjera, o incluso puede ser un mix de una persona natural con una persona jurídica, que tengan una idea, que identifiquen una necesidad en el mercado, que la estudien, la trabajen y que luego vean también a nivel, si está acá, esta necesidad está a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, y luego de estudiarla, puedan presentar este proyecto ya más profundizado, ¿no? Con los estudios técnicos y financieros como una iniciativa privada. Eso es lo que se conoce como una iniciativa privada, que además tiene la clasificación de lo que es una petición de gracia, ¿no? Esto quiere decir que es una propuesta que se presenta a lo que viene a ser el OPI, el Organismo de Promoción de la Inversión Privada, depende de cuál sea su ámbito, para que sea evaluado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer punto que debe tener una empresa para poder convertir una idea, ¿no? Un proyecto. Entonces, acá es importante tener en cuenta que Anthony un poco está explicando algo que me parece importante volver a mencionar, ¿no? La ley de APPs hace una diferencia, ¿no? Menciona que para el caso de las iniciativas privadas, no solamente, para las iniciativas privadas, no solamente se limitan solamente al contenido de los proyectos que están en el programa multianual de inversiones.
Esto da cierto nivel de apertura, a mi criterio, porque lo que permite es que, por ejemplo, una empresa identifique una necesidad y, por ejemplo, presente, evalúe un proyecto, obviamente haciendo los estudios, y, por ejemplo, identifique que pueda ser autosostenible, ¿no? Autofinanciado. Y lo presente, por ejemplo, a un gobierno local, ¿no? Puede ser un proyecto que no necesariamente también se piensa muchas veces que tiene que ser un gran proyecto de infraestructura, como por ejemplo los que se está actualmente impulsando Proinversión, que son los más usuales, pero también pueden ser proyectos que estén vinculados a innovación tecnológica o investigación aplicada. Podría ser, por ejemplo, hubo hace unos años algunas iniciativas de, por ejemplo, uso de paneles LED, ¿no? En una municipalidad de Lima. Estas posibilidades se pueden dar. Obviamente, lo que es recomendable, siempre teniendo en cuenta que tu socio aquí, porque estamos hablando de un contexto de asociaciones público-privadas, tu socio es el Estado, va a ser el Estado, incluso siendo un proyecto que es autofinanciado o autosostenible, es que siempre busque tener un impacto social, ¿no? O que cubra o que brinde un beneficio a la ciudadanía, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que la ley de PPs señala que los proyectos que se ejecutan son proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, que son infraestructura pública, servicios públicos, innovación tecnológica, investigación aplicada, pero podemos también apuntar, las empresas pueden apuntar, y de hecho los invito a que lo exploren, ¿no? A proyectos que de repente sean de menor cuantía, también es posible, ¿no? Porque hay tantas necesidades y además este es un país tan emprendedor en Sí. donde la sociedad civil puede identificar varias ideas y las puede desarrollar a un nivel más macro. Entonces, ¿qué buenas prácticas se pueden sugerir a las empresas para poder desarrollar una iniciativa privada? Lo primero es, por ejemplo, relacionarse bien con cuál sería su socio, ¿no? Sus socios, identificar cuál es el que va a aportar la experiencia, la parte técnica, y cuál es el que va a aportar la parte financiera. ¿Por qué? Porque esto va a ser evaluado por el OPIP. El OPIP va a pedir declaraciones juradas posteriormente sobre la capacidad técnica, las certificaciones que acrediten que tiene experiencia en el rubro. Evidentemente, si por ejemplo presento un proyecto que es sobre paneles LED, por decirlo, ¿no? O un teleférico o cualquier tipo de rubro, tengo que tener una experiencia acreditada sobre este rubro. Sobre la parte financiera, tener unos estados financieros sanos, ¿no? Evidentemente, porque lo que se busca es tener a un privado que tenga la capacidad no solamente de ejecutar, sino en el caso de APPs, de quedarse operando durante el plazo del contrato, todo lo que es digamos, la operación de la infraestructura o del servicio que se va a quedar a cargo del privado, ¿no? Otro punto Interesante. también. Sí, ese punto es súper importante, ¿no? Otro punto también es hacer un mapeo, ¿no? Como haría cualquiera, ¿no? De una forma estratégica. Pero Inversión, de hecho, tiene todo el listado de los proyectos y de los contratos suscritos disponibles para toda la ciudadanía. Están en la página web y ahí se puede ver que no solamente hay proyectos y contratos suscritos vinculados a infraestructura y servicios públicos, también existen proyectos que si bien han sido suscritos bajo distintos marcos normativos, digamos que siguen la misma tendencia, ¿no? Que no solamente tienen digamos, el norte de infraestructura y servicios públicos. De hecho, siempre tienen un carácter social, ¿no? Buscan dar un impacto a la ciudadanía, obviamente, porque como les digo, el partner es el Estado, pero hay proyectos que justamente su característica es la innovación. Entonces, se puede hacer un mapeo de qué otros proyectos existen para poder tomarlos como una referencia, ¿no? Es importante identificar cuáles son las necesidades locales o regionales, por ejemplo, para poder ver si esta idea la aterrizamos, hacemos los estudios y ver qué tan sólida es, ¿no? Antes de presentarla como una iniciativa privada. Y también, otro punto es también, sabemos que el Estado es uno solo, pero al mismo tiempo no todas las entidades funcionan igual, ¿no es cierto? Entonces es bueno ver, por ejemplo, qué gobiernos regionales, locales, qué entidades tienen un comportamiento más sólido y más amigable y promueven más la inversión privada de forma sostenida, ¿no? Para ver a qué partner, ante cuál de repente es más conveniente, con cuál es más conveniente presentar, con qué sector o con qué entidad es más conveniente presentar una iniciativa privada, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas buenas prácticas. Y un poco para seguir esa línea y tener también que lo tengan claro las empresas o los que están escuchando es,
En cuanto a procedimiento, algunos de los criterios, por ejemplo, que podemos tomar como referencia, que van a ser evaluados cuando se presenta una iniciativa privada, es, por ejemplo, la propuesta de distribución de riesgos. Recordamos que lo que justamente diferencia a las asociaciones público-privadas de otro tipo de proyectos es el tema de la distribución de riesgos que se dan entre el privado y el público, ¿no? Entonces, siempre cuando se presenta el proyecto debe haber una propuesta de distribución de riesgos. Está el tema de información financiera, que se solicita, ¿no? Declaraciones juradas sobre información financiera. Es muy importante el tema de, obviamente, no estar impedido de contratar con el Estado. La información técnica, declaraciones juradas de información técnica. El tema de los gastos también, porque el reembolso de gastos es algo que se le reconoce al privado que desarrolla la idea, ¿no? Y esto es algo que también quiero, en lo que quiero hacer énfasis, también tomando en cuenta el contexto que hay actualmente, ¿no? Voy a hacer un paralelo con el contexto. La semana pasada vimos que se adjudicó un proyecto cuyo origen fue una iniciativa privada. Se abrió un poco de debate. De hecho, yo no he participado en ese proyecto, quiero dejar en claro eso, pero me puse a revisar un poco las noticias y la verdad es bastante preocupante la desinformación que hay respecto al sistema, a la ley de APPs, sobre todo respecto a ciertas notas periodísticas, ¿no? Es bastante preocupante cómo se desconoce lo que implica para una empresa presentar una idea y también los costos en los que incurre la presentación de una idea, más allá de la nacionalidad del inversionista o otros temas, ¿no? Porque hay dos cosas ahí. Las empresas, cuando presentan una iniciativa privada, ojo, presentan una idea, pero no quiere decir que su idea, que ha sido aterrizada en un proyecto, es aceptada por el Estado. Como bien dijo Anthony hace un momento, esta idea, este proyecto, es evaluado por una serie entre ellas la entidad titular del proyecto, ¿no? Sea GORE, sea Gobierno Nacional, o local. Y el MEF también, ¿no? Hasta la Contraloría, como lo mencionó Anthony, el organismo regulador, si es que corresponde. Entonces, surge una serie de evaluaciones, el estructurador, si es que es proinversión. Entonces, lo importante aquí es que no quiere decir que la propuesta que se presenta es aceptada y queda como tal, sino que el Estado la evalúa, la mejora, y básicamente es como una negociación tomando en cuenta una serie de principios y criterios. Entonces, muchas veces nosotros vemos en prensa de una forma muy a la ligera que se informa como que es una adjudicación a dedo y no es así porque pasa un proceso de evaluación que dura muchísimos años, a veces demasiado tiempo, porque la norma no establece topes legales. Y además, el privado que presenta la idea que sabemos que nosotros queremos como país, inversión privada, eh, incurre en costos durante todo este tiempo, ¿no? Además presenta una carta fianza cuando da la conformidad a la declaratoria de interés previo a la publicación. Entonces, es un costo bastante grande, ¿no? No es bueno tomar con pinzas las noticias que se publican, porque no es tan así, ¿no? Podemos también discutir de repente sobre el plazo, que por ahí había leído un poco el tema del plazo de los 90 días que hay para el caso de las iniciativas privadas. Hay un plazo de 90 días desde que son declaradas de interés, o sea, una vez que culminó toda la evaluación. Como se promueve la competencia, también el Estado quiere promover la competencia, hay un plazo de 90 días para que cualquier otro interesado pueda estudiar, se hace pública la información y lo puede estudiar y pueda presentar una carta fianza y también su propuesta, ¿no? Como decir, a mí me interesa y se abre un concurso. Entonces, se podría de repente conversar sobre si es que es pertinente o no hacer una modificación a la norma, dependiendo de ciertos criterios, ¿no? De repente la cuantía del proyecto, etc. Pero no hay que perder de vista lo que implica la presentación de una iniciativa privada de gran envergadura para las empresas, sobre todo tomando en cuenta lo que ya señaló Anthony, ¿no? Que son los años que toma la evaluación, ¿no? Incluso hasta 10 años, que es un plazo bastante robusto, ¿no? Sí, Andreina, voy a detenerme en Sí. ese punto, porque Sí, justamente lo que dijo Anthony, ¿no? Que estábamos en la etapa de formulación y evaluación que puede durar muchos meses o muchos años, y eso es en recién el sistema invierte, sí. el Invierte P. Ya, ahora, me voy al sistema de APPs, ¿no?
donde Ujú. tenemos que, entiendo, que evaluar también la etapa de estructuración, la fase de Sí. estructuración. Ahí sería la parte de Cuéntame un formulación y poco, estructuración. Sí. cuéntame un poco, ¿qué consideras tú que serían los principales retos de esta evaluación de la etapa de estructuración en las APPs? Y Sí, otro punto, otra pregunta más, sobre lo que has dicho de los 90 días, es decir, declaratoria de interés y tengo 90 días para evaluar todo. sí. Y se Sí, trata de suena poco, megaproyectos. ¿no? Sí, suena poco. La Se verdad es que trata de sí. megaproyectos, ¿no? Entonces, Sí. ahí te dan las preguntas, por favor, Andreina. Sí, sí, no. A ver, sobre tu primera pregunta, lo que mencionó Anthony era sobre el sistema invierte, ¿no? Que tiene fases que de repente algunas coinciden con el sistema de promoción de la inversión privada y otras no. En el sistema de las APPs vendrían a ser la parte, digamos, de donde se empieza a diseñar lo que es el informe de evaluación, lo que viene a ser el proyecto, vendría a ser la etapa de formulación y donde ya se empieza a diseñar el contrato y el informe de evaluación integrado, vendría a ser la parte de estructuración, ¿no? Donde se profundiza, ya se ve la parte de asignación de riesgos, el modelo Mm, económico financiero a mayor profundidad. Esas son las dos fases, digamos, en las que en una se empieza a estudiar y en la otra se profundiza, ¿no? ujú, En la parte en la que, por ejemplo, yo he identificado que hay mayores retos, o es justamente en la parte de estructuración, y es justo por la parte de lo que ya también mencionó Anthony, es el pedido de las opiniones, ¿no? ujú, Hay que pedirle opinión al regulador. Ojo, a ver, algunas de las opiniones son, por ejemplo, en el caso del regulador, cuando existe, porque no en todos los sectores hay reguladores, es opinión técnica no vinculante, pero igual, si es que recibieras una opinión que, digamos, no es favorable, lo que va a buscar hacer el estructurador va a ser de todas maneras levantar. Entonces es como, o lo que va a pasar con las otras entidades que están involucradas, la titular del proyecto o el mismo MEF, es que no te va a dar, en la práctica no te va a dar su opinión favorable mientras no levantes lo otro, porque no va a cerrar el proyecto. Entonces, ujú. a ver, hay que pedirle a la entidad titular del proyecto, hay que pedirle al regulador, hay que pedirle al MEF. Una vez que se cierran estas tres, que no es algo menor, hay que pedirle luego el informe previo a la Contraloría. En estas tres también se presentan retos, ¿no? A veces yo lo que he podido ver es que cuando le pides la opinión a la entidad titular del proyecto, a veces ha pasado y esto no está regulado, ¿no? Por ejemplo, COVID. Se obtuvo la opinión de la entidad titular, ¿no? Vino el COVID, obviamente algunos temas la velocidad de trabajo se ralentizó un momento, luego se siguió trabajando remoto, ¿no? Pero terminó ocurriendo que en el momento en que se le solicitó la opinión al MEF, ya algunas cosas habían quedado, se habían modificado en un proyecto, ¿no? En la versión del contrato, porque obviamente se sigue perfeccionando el documento. Entonces se tuvo que volver a la Demoraba entidad más, titular y se claro. volvieron a abrir temas que en verdad ya deberían estar cerrados. Y entonces la forma de trabajar quizás, dado el marco contractual, porque ese es el marco, perdón, el marco legal, podría mejorarse, ¿no? Porque ese es Claro, el tienes marco razón. que... Entonces, esto es uno de los pains que hay en la parte de estructuración, ¿no? Que es bien pesada en proyectos, ¿no? Y también el tema de cambios de funcionarios, ¿no? También puede pasar en temas de institucionalidad que son delicados. Hay cambios de ministros que afectan a veces, incluso cuando ya están cerrados temas, que incluso se dicen, no, se van a evaluar. Y sobre tu Definitivamente. segunda pregunta de los 90 días, yo creo que ese tema es muy polémico. Yo creo que sí, o sea, sí recojo digamos, lo que he podido estar leyendo de que 90 días es un plazo poco razonable para que, digamos, el mercado pueda evaluar, tomando en cuenta que las iniciativas privadas son reservadas y confidenciales, ojo. Entonces, eso quiere decir que hasta la publicación de la declaratoria de interés, toda la información del proyecto no está disponible. Pero Pero no hay hay que tomar manera, eso con disculpa, pinzas. ¿hay Sí. alguna posibilidad de extender ese plazo? ¿Qué pasa si nadie No. se presenta? ¿Qué pasa si nadie se presenta? Se da la adjudicación directa, eso es lo que prevé la norma. O sea, la norma es clarísima, no hay posibilidad de extender el plazo, la norma no lo permite. Porque justamente el que presentó la idea, y que hizo los estudios, el que viene colocando su carta fianza de millones de dólares, o sea, sí, hay un plazo para hacer promoción y que haya competencia, que es de 90 días. Se podría evaluar de repente que este plazo sea diferenciado para algunos proyectos,
pero la norma no es que permita ampliarla, ¿no? Dar un extra, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tomar con pinzas esto, ¿no? O sea, las iniciativas privadas son reservadas y confidenciales bajo responsabilidad, pero lo cierto es que, o sea, en el mercado, los que están en el mercado, por ejemplo, de transportes o de hospitales, van conversando, no es que no sepan de qué va el proyecto, ¿no? O sea, sí saben más o menos. Sí es cierto que la versión del contrato no se publica hasta que está en la página del OPIP, ¿no? Pero después de eso, el OPIP incluso recibe a los inversionistas, hace rondas para publicar de qué va el contrato, o sea, sí hay una actividad constante de parte del Estado para promover la inversión. Se puede revisar la norma, pero se debe tomar en cuenta que esto va a tener también un impacto respecto al proponente, sobre todo si estamos tomando en cuenta que hay iniciativas privadas que los últimos años han demorado hasta 10 años en que se haya logrado la declaratoria de interés. Entonces, creo que no sé si es el mejor momento para estar discutiendo estos temas, ¿no? Entonces hay Te que entiendo tomarlo con perfectamente. pinzas. Es un tema bastante coyuntural y bueno, finalmente quiero bueno, apurarnos un poco porque estamos Sí. contra el tiempo. Recomendaciones generales, tanto para Anthony, por tu lado, Andreina, brillante exposición y explicación realmente de estas iniciativas privadas. Y luego tenemos un par de preguntas finales de la audiencia. Sí, no sé si Anthony está por ahí, que quiera comentar en general algunos retos sobre los riesgos, quizá, que ha comentado. Ya, bueno, sí, eso de riesgos me parece un buen punto también. Em, bueno, volviendo al tema del sistema de entrega, ¿no? O sea, eso también es un tema que se puede explotar mejor, no solamente en el InviarTP, sino también en las APPs mismas, ¿no? Ujú. Porque es una forma de gestionar los riesgos de diseño, los riesgos de desarticulación que hay, ¿no? Entonces, ese tema es una gran oportunidad todavía, ¿no? Además de eso, ya lo he dicho, la forma desintegrada en la cual se hacen estas revisiones, llámese revisiones, opiniones o como sea, ¿no? Siempre está el paradigma de la secuencia, ¿no? Primero lo hace él, luego viene el siguiente, pero como hemos escuchado y como se ve en el día a día, el que da una opinión normalmente cuestiona la opinión anterior, entonces siempre estamos volviendo y volviendo. Y, y también se ha mencionado el tema de la alta rotación de funcionarios, y eso no va a cambiar. O sea, gestión pública es así, y eso va a ser siempre así, incluso a veces va a ser peor todavía. Entonces tenemos que diseñar un mecanismo que sea resistente a la alta rotación de funcionarios, ¿no? Y de hecho, mucho mejor va a ser algo iterativo, incremental, que hacerlo todo por secuencia, esperando que el que venga no cuestione lo que yo he hecho, ¿no? Entonces todo el mundo cuestiona acá, y eso va sumando tiempos, ¿no? Entonces, una forma de gestionar los riesgos es eso, ¿no? La participación temprana de actores claves, ¿no? Y finalmente, ya cuando vemos el mismo esquema de gestión de riesgos tal cual, hay algo que, ya se habla de gestión de riesgo, cosa que siempre es bueno, ¿no? Pero se habla de una forma bastante, me parece, bueno, que se hable ya es bueno, pero tenemos que dar un siguiente paso. Porque, por ejemplo, en la norma nacional de la ley de contrataciones, e incluso en mismo InviarTP, se habla de gestión de riesgos. ¿Y en qué consiste la gestión de riesgos? Simplemente en hacer un documento identificando los riesgos y nada más. Entonces, la gestión de riesgos para mucha gente va a parecer ser simplemente un ejercicio de unos cuantos días, un documento más que se le da su checklist y se acabó. Ese es un gran problema porque la gestión de riesgos es permanente. Y aprovechando las buenas prácticas también internacionales, la gestión de riesgos necesita de ceremonias. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como que obligar a las partes a reunirse cada semana para revisar los riesgos, actualizarlos y hacer las alertas tempranas, ¿no? Claro. O sea, no puede ser que los riesgos se conviertan en un documento más, que es lo que se está convirtiendo, ¿no? Desde el año 2017, el OCE exige que todo el frente técnico tenga riesgos, pero cada vez estamos peor.
porque no se están gestionando los riesgos, simplemente se ha convertido en un documento más que el proyectista tiene que hacer, se le da su check y se acabó el tema, ¿no? No, los riesgos se gestionan y eso supone ceremonias, supone reuniones estructuradas y que sean vinculantes, ¿no? Los contratos colaborativos tradicionales lo tienen, ¿no? El NEC mismo tiene sus cláusulas, casi exigiendo que cada cierto tiempo se vayan reuniendo y si no lanzas una alerta temprana correspondiente, pierdes la posibilidad de pedir modificaciones. Entonces, ya se hace un documento vivo y un documento vinculante, ¿no? Entonces, el riesgo no solamente es un plancito, sino es algo que está en el día a día. Qué Eso sería, importante es eso, Anthony, regular el comportamiento contractual de las partes, porque eso, finalmente estamos trabajando con personas que están acostumbradas a un ritmo, a una relación más confrontacional. Entonces tenemos que cambiar y ajustar esa actitud. Hay un estudio en Minnesota que me has hecho acordar esto sobre el uso del IPD. ujú, Hicieron una evaluación como de 10 proyectos grandes y salió como conclusión que es necesario tener un contrato colaborativo que también engrane con las mejores prácticas del Lean IPD. Las dos cosas mm, de la mano. Regulando el comportamiento contractual de las partes, el involucramiento temprano, pero utilizando el Lean, el Planner, el BIM, ¿no? Y miren qué importante es eso. en el Ahora, mismo contrato dices. es el estudio, claro, es que lo que pasa es que tú en el contrato, tú puedes tener muchos anexos que regulen Ajá, justamente las prácticas de gestión. Entonces exacto, de yo eso estoy enfocaría en la hablando. práctica de gestión. O sea, puedo Eso estoy regular hablando. contractualmente que se utilice mis lineamientos tales y les doy a las partes que esto es obligatorio y estos lineamientos tienen que aplicar y establezco toda una estrategia de procura, ¿no? Hay unas preguntas que quisiera abordar, de repente Andreina también nos puedes ayudar con eso. Acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué se puede hacer para que el plazo de aprobación no sea tan largo? A propósito de la fase que hemos conversado de formulación y evaluación, estructuración, o creo que está más orientado al plazo de aprobación de los 90 Sí. días, me parece. No, yo creo que me imagino que se refiere a las aprobaciones, o sea, a las emisiones de las opiniones de las entidades, pero porque pueden haber muchas, bueno, al menos en ese aspecto pueden haber muchas idas y vueltas, ¿no? Y bueno, o sea, una buena práctica que se viene haciendo, con lo cual sí se han obtenido buenos resultados, porque al final el proyecto fue declarado de interés, ¿no? Se obtuvieron las opiniones favorables, es ir compartiendo las versiones, o sea, antes de presentar la solicitud formalmente, más o menos siguiendo la línea de trabajo colaborativo, sin que exista un contrato, digamos, entre entidades, ¿no? Se iba circulando, socializando las versiones de la versión inicial del contrato, ¿no? El informe de evaluación integrado, mediante un drive, ¿no? Con los funcionarios que participaban en el proyecto, ¿no? Reuniones previas también para explicar cuáles eran los cambios. Bueno, el tema de las matrices no es ajeno para los que trabajamos en asociaciones público-privadas, ¿no? Pero hacerle mucho seguimiento al tema de las matrices para sustentar cada uno de los cambios. Es un trabajo bastante de detalle, pero es un poco el seguir esta línea de trabajar de forma iterativa, ¿no? No esperar, obviamente, a ingresar la solicitud de manera formal, ¿no? Eso lo que generó o generaba era que al momento de ingresarla de manera formal, digamos que los plazos de respuesta eran menores. Ahora, lamentablemente, como dice Anthony, o bueno, es que no estamos ajenos en el tema de asociaciones público-privadas al impacto de los cambios políticos también, ¿no? Eso es algo que siempre en los proyectos va a estar presente, ¿no? Hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo sustentarlo, ¿no? Pero se puede manejar de esa manera. Gracias, Andreina. Hay una preguntita chiquita, ya, porque nos gana el tiempo, y me parece que podrías dar unos comentarios generales. Justo dice, ¿es posible que el comité de un parque ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, que consigue un financiamiento externo, pueda presentar su iniciativa privada? Creo que va justamente al comentario que dije, ¿no? O sea, tenemos la perspectiva de que las APPs solamente pueden ir aplicadas a megaproyectos. Sí, o sea, sí, no necesariamente van aplicados a megaproyectos, ¿no? O sea, en realidad no es así. O sea, se suele, quizás me voy a remontar al año
2014, donde en realidad también las APPs tuvieron un gran pico y ahora estamos volviendo, por suerte, y espero que así sea, a entrar gracias al trabajo de preinversión, a la directiva actual, en un nuevo pico de las APPs, que son un mecanismo que funciona. En esa época, por ejemplo, yo recuerdo que se presentaban muchas iniciativas privadas autosostenibles a nivel de lo que son gobiernos locales en Lima. De hecho, yo puse este ejemplo hace un momento de unos paneles LED porque de hecho participé, había una empresa que tenía paneles LED. El proyecto no llegó a avanzar, pero por un tema no de la iniciativa privada, o sea, la municipalidad sí quería, la idea estaba ahí, el proyecto estaba ahí, era un proyecto muy interesante, muy bacán, de incluso de poder difundir contenido de utilidad para los vecinos en los paneles y también hacerlo rentable. Pero en realidad el problema fue por otro lado, ¿no? Que en ese momento no había una regulación a nivel nacional de los lúmenes, era un tema técnico, ¿no? Imagínate pero era un tema de innovación tecnológica, no era un tema de un megaproyecto. Entonces, ejemplos como esos se pueden también trasladar y lo que es importante para nuestro público es que, a ver, lo que sí es importante es que tiene que ser una empresa, no una persona natural. Puede ser lo que dice la ley de PP es que puede ser un consorcio, una empresa, puede estar conformado por una persona natural, una persona jurídica, puede ser nacional o extranjera, o solo nacional o solo extranjera, pero no una persona natural sola. Entonces, si se le da la forma de lo que es una empresa, ¿no? Y una idea, la estudian y pueden identificar una necesidad y de repente yo recomendaría que fueran por el camino de lo que son las autosostenibles. Van a necesitar ahí un equipo no solamente legal, sino también un equipo financiero. ¿Por qué por las autosostenibles? Porque las autosostenibles, de acuerdo a la ley de APPs, al momento de ser evaluadas, solamente son evaluadas por el esquema de la ley de APPs, no tanto por el esquema de invierte. Entonces, tienen otro tipo de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es un esquema más sencillo, ¿no? Lo que se ve es la rentabilidad y siempre es bueno que tenga un impacto igual social, ¿no? Porque nuevamente el partner es el Estado. Pero puede ser un proyecto que vaya por el tema de innovación tecnológica, no tiene que ser una mega carretera, ¿no? Sí, listo. Gracias, Andreina. Estamos súper contra el tiempo. Quiero aprovechar este pequeño espacio que nos queda para proyectar un QR que estamos realizando una breve encuesta para la audiencia, para que la audiencia nos ayude justamente a abordar las necesidades que tienen actualmente sobre la necesidad de temas como contratos colaborativos, APPs, capacitaciones en infraestructura, ¿no? Entonces, agradeceré mucho que puedan llenar esta encuesta. Estamos organizando un curso taller enfocado a iniciativas privadas en APPs. De hecho, estamos también con un QR que vamos a proyectar para que los interesados, empresas interesadas, consultores, en general funcionarios, puedan escribirnos y darles mayor detalle sobre este curso taller. Así que Sí, vamos sí, a Ale, si me abordar. permites, Sí, solamente una cosa sobre la encuesta. De hecho, sí les agradeceríamos que la puedan llenar porque ahí no solamente les estamos pidiendo información sobre posibles nuevos conversatorios. La idea es poderles brindar información de utilidad a los que se han conectado. Y lo que también queremos es que puedan a los primeros 5 que se inscriban participar de una versión beta del curso, totalmente gratuita, porque nos interesa poder formar un curso que sea realmente bueno y distinto, que realmente los eduque, ¿no? Porque sabemos que hay mucho contenido de infraestructura y proyectos, hay mucha información el día de hoy. Entonces, si se pueden tomar unos minutos para llenarlo y darnos toda la información que nos es de utilidad para mejorar el contenido, se lo agradeceríamos. Y sí, seguramente lo vamos a mandar por los correos, como nos están pidiendo por el chat. gracias, Anthony. Muchas gracias por tu Gracias a ustedes. intervención, por exponer tu experiencia, como siempre, incentivando las mejores prácticas de la gestión de proyectos. Gracias, Andreina, por compartir esta experiencia Gracias tan a ti. trascendental de seguramente las personas aquí presentes y en general. Vamos a difundir este conversatorio y los esperamos entonces para una próxima oportunidad.
agradeceríamos mucho que completen esta encuesta y bueno, dejamos los datos para que se puedan contactar en caso les interese el curso taller de APPs. Gracias a todos, gracias al doctor Raúl Gracias. Barrio por el espacio Y al otorgado, gremio. Muchas gracias al al gremio. gremio de la Eso, gremio, gracias. Gracias. Buenas No, noches. muchas gracias a ustedes por la presentación. La verdad que ha sido muy clara y muy didáctica. Gracias. A todos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.